buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias a Dios por este domingo. Es el día en que nos reunimos en el nombre del Señor. Nos reunimos en medio de su congregación. Quiero pedirle que me acompañe a orar en esta mañana, en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta tarde. Habla a nuestro corazón, aumentanos en fe para que sea sometida nuestra voluntad a tu señorío, para que por el conocimiento de tu palabra haya fruto de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y te demos gloria y te adoremos y nos deleitemos en ti y te deleites, Señor, principalmente tú en nosotros. Abre nuestros oídos, Señor, te ruego. Abre mi boca, Señor, para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos una nueva serie que se titula Doctrinas Fundamentales. El tema del día de hoy, que es el segundo, es la persona de Dios. La persona de Dios. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 y 2, el 2 en la primera parte únicamente, dice así, Éxodo capítulo 20, versículos 1 y versículo 2, primera parte, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Hasta ahí. Este pasaje es el inicio de lo que conocemos como los 10 mandamientos. El Señor descendió al monte Sinaí, allí en el monte hizo subir a Moisés, Moisés fue hasta el Señor y el Señor entonces dio su ley a su pueblo Israel por medio de Moisés. En el verso 2 de este pasaje, en Éxodo 20, el Señor dice estas palabras, yo soy Jehová tu Dios. Hay un pasaje anterior a este en el cual el Señor, nuestro Dios, dijo por primera vez estas palabras a Moisés. Él dijo, yo soy el que soy. Eso está en Éxodo 3:14. Cuando Dios habló estas palabras, le dio a conocer su identidad a Moisés. Él dijo, yo soy Jehová tu Dios. Dios dijo, yo soy el que soy. Entonces, Dios se presentó a sí mismo de una manera entendible, de forma que Moisés, en medio de sus limitaciones propias de su naturaleza humana, pudiera alcanzar a comprender quién era, quién le hablaba y qué es lo que el Señor, el Creador, tenía que decirle. En este pasaje de la Escritura en Éxodo 20, estamos deteniéndonos a observar cómo Dios se dio a conocer a Moisés como una persona. Dios se da a conocer a Moisés como una persona, revelando su propia identidad, y después de darse a conocer, en el caso particular de este pasaje, dio también a conocer su voluntad plasmándola en la ley. Lo que voy a resaltar durante este sermón no es la ley, sino la revelación de Dios a Moisés dándose a conocer como una persona. Pero, ¿qué significa el concepto de persona? Encontré que este concepto, el de persona, es en realidad algo que se ha estudiado muy recientemente. Mire, hay conceptos que el hombre ha estudiado desde la antigüedad lejana. El concepto de la belleza, por ejemplo, el hombre ha estudiado el concepto de la belleza desde los anales de la historia. También el concepto de riqueza es otro concepto que el hombre ha estudiado, que ha observado.
Pero el concepto de persona se desarrolló recientemente, a la par de los primeros siglos del cristianismo. Fueron los primeros estudiosos cristianos, nuestros hermanos, fueron ellos los que profundizaron en el concepto de persona. Este estudio profundo fue como una consecuencia de que ellos intentaban, nuestros hermanos nuestros, ellos intentaban explicar en aquel tiempo el misterio de la Trinidad, que veremos más adelante en otro sermón, el misterio de la Trinidad. Pero, ¿por qué los cristianos, los primeros cristianos, tuvieron la necesidad de estudiar a fondo el concepto de persona? ¿Por qué? Como necesitaban poder explicar la Trinidad de Dios, los primeros cristianos tuvieron que establecer el concepto de persona, porque el estudio de la Trinidad de Dios es estudiar acerca de Dios actuando en tres personas, siendo un solo Dios. Hoy no voy a explicar acerca de esto. Nuestros hermanos en la antigüedad llegaron a la conclusión de que el concepto de persona es lo que explica la existencia del ser en todas sus partes. Ponga mucha atención en esto. El concepto de persona es lo que explica la existencia del ser en todas sus partes, las visibles y las no visibles, tanto el cuerpo como el alma, lo objetivo y lo subjetivo. Vamos deteniéndonos con cuidado un poco en algunos términos que estaremos usando repetidamente el día de hoy. Son términos que tal vez no usamos normalmente en nuestra vida cotidiana, pero si hoy los observamos con atención, son en realidad sencillos de comprender. Primero, observemos el concepto de persona por medio de un ejemplo, y voy a iniciar este ejemplo con una pregunta. ¿Usted me puede explicar qué es el tiempo? Tal vez no puede decirme con mucha exactitud qué es el tiempo, pero usted sabe lo que es el tiempo. Usted lo percibe. Es parte de su naturaleza, suya y mía, percibir el tiempo, tener noción del tiempo. Usted sabe que el tiempo puede ser ese lapso en lo que dura cualquier evento. También usted puede decir, usted y yo podemos decir que el tiempo es todo lo que abarca el pasado, el presente y el futuro. Y en realidad, todas esas nociones son muy acercadas al concepto del tiempo. Seguramente usted ha dicho más de una vez, no tengo tiempo, o se me acabó el tiempo. Seguramente lo ha dicho, yo lo he dicho. En conclusión, tal vez usted y yo no podamos definir el concepto del tiempo, pero tenemos una idea muy precisa de lo que es. ¿Por qué? Porque lo hemos observado. ¿Por qué más? Porque lo hemos no solo observado, lo hemos experimentado. Así, precisamente, los primeros estudiosos cristianos tenían una idea de lo que es una persona. Lo habían estudiado, lo habían observado. Y además, como todos los seres humanos, también habían experimentado el concepto de persona. Y entonces, a través de observar y experimentar, trataron de describir con exactitud el concepto de persona. Los primeros teólogos cristianos, es decir, los primeros estudiosos, hermanos nuestros, de las cosas de Dios, ellos necesitaban definir el concepto de persona con precisión,
¿Para qué? Para poder seguir explicando las cosas de Dios, estudiándolas más profundamente. En este caso que les comento fue para estudiar la Trinidad, que veremos más adelante. El día de hoy, en este tiempo, conocemos el concepto de persona de una manera muy precisa, gracias a nuestros hermanos, a estos hombres inspirados por Dios. Aquí le voy a decir el concepto formal de persona. El concepto de persona expresa la singularidad de cada individuo. Es el ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de identidad propia. Esto es el concepto formal de persona. Voy a un modo más sencillo de decirlo. El concepto de persona encierra todo lo que el individuo es y aplica solo para seres que razonan, que son conscientes de sí mismo y que tienen identidad propia. Entonces, una persona es un individuo que existe, que razona, que es consciente de sí mismo, que tiene identidad propia. Ahora, obviamente estoy tratando de decirlo en una forma simple, resumida. ¿Para qué? Para que tengamos una idea durante todo el sermón del concepto, y sigo adelante. Ahora, en cuanto a tratar de colocarle a Dios el concepto de persona, sabemos que Dios no puede ser definido. A Dios no se le puede colocar ningún concepto, porque eso sería tratar de explicar a Dios, y Dios no puede ser explicado por la mente humana. Pero Dios, en su soberanía, sí que se dio a conocer al ser humano como una persona. Lo vimos hace un momento en el pasaje del Éxodo. Se dio a conocer a Moisés de una forma entendible para este siervo, hablándole como una persona, escribiendo la ley de tal forma que las personas lo entendieran, de tal manera que es Dios quien se da a conocer al hombre como una persona. Y de esto justamente estamos viendo el testimonio de las Escrituras. Por lo tanto, para poder abordar el tema de la persona de Dios, reconocemos que el entendimiento de Dios no puede ser alcanzado por el entendimiento del hombre, como dice Isaías 55. Y también reconocemos que la voluntad de Dios es darse a conocer al hombre, como lo estamos viendo aquí en este pasaje de la Escritura, en Éxodo 20. Ahora, hermano, Dios nuestro Señor, el creador de todas las cosas, nuestro Señor se agrada en que sus hijos, los cristianos, en que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Se agrada que sus hijos le conozcan cada vez más. Y Él mismo pone los medios a través de su revelación en la palabra de Dios para que lo conozcamos más. Efesios 1:17 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé a usted y a mí, cristianos, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. La voluntad de Dios, hermano, es que le conozcamos mejor. La evidencia que podemos observar de la obra de Dios dándose a conocer cada vez más en el creyente es que, como fruto del conocimiento de Dios, la fe del creyente es cada vez más firme y más profunda. Dios entonces quiere que sus hijos le conozcamos cada vez mejor, y en su soberanía Él determinó darse a conocer como una persona y revelarse a sí mismo progresivamente en las Escrituras, por medio de Cristo. Las Escrituras hablan de Cristo. ¿Por qué es importante
que aprendamos sobre la persona de Dios. Voy un poco más extenso acerca de esta pregunta. Entre las personas se produce algo que se llama relaciones. En las relaciones, las personas se vinculan, se unen entre sí por elementos que producen comunión entre ellos. En la relación entre personas, por ejemplo, se manifiestan el amor, la compasión. En la relación entre personas se manifiesta el amor, la compasión, la paciencia, el perdón. Estos son elementos positivos. También hay negativos, como el rencor, el resentimiento. Un rasgo característico de las relaciones es que se produce entre personas. Por ejemplo, un hombre, cualquiera de nosotros aquí, no puede perdonar a un objeto, ni un objeto puede perdonar a un hombre. Vamos a decir, un hombre no puede perdonar a sus zapatos porque le queden apretados, y sus zapatos no pueden perdonarlo a él porque no los limpia. Por muy gracioso y absurdo que esto suena, porque una relación personal se da entre personas. Como vimos, las personas son seres que razonan, que tienen conciencia de sí mismos, etcétera, etcétera. Y la comunión entre las personas se produce si la relación entre ellos está fundamentada en el amor, en la paciencia, en el perdón, en la sujeción. El amor es una de las bases de la comunión. La comunión solo se puede dar si existe una relación. Y una relación solo se puede producir entre personas. Tomando nuevamente como ejemplo a los esposos, en una relación de esposos se manifiesta ¿qué? El amor. Hablo de una pareja creyente. En una pareja creyente no es el amor del hombre, el amor terrenal el que se manifiesta, sino el amor de Cristo. Para que en esta pareja se pueda producir el amor de Cristo, es necesario que Cristo tenga una relación con cada una de esas dos personas del matrimonio, el esposo y la esposa. Y que en esa relación de Cristo con estas personas haya comunión con ellos. Entonces Cristo, nuestro Señor, es el que sustenta ese matrimonio. Allí es donde se produce el fruto del verdadero amor, el amor sacrificial. Allí hay una relación conforme al corazón de Dios entre estas dos personas, el esposo y la esposa, porque Cristo mismo es el fundamento sobre el cual ese matrimonio está bien fundado. Cristo es el centro de la relación y el carácter de Cristo en los esposos es el que produce comunión entre los esposos. Dios, nuestro Señor, muestra por el pasaje que estamos observando y otros, que Él es quien se da a conocer a sí mismo. Él es quien establece una relación con el hombre. Y por la respuesta favorable, Él tiene comunión con su creación. Antes del tiempo en que Dios levantara a aquel pueblo para relacionarse con Él, estoy hablando de el principio, en el Génesis. En Génesis 1:27 dijo el Señor. Voy a leer Génesis 1:27 y 28, la primera parte. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
y los bendijo Dios. Y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Dios, el Creador, creó entonces a dos personas, a Adán y a Eva, a imagen y semejanza suya. Dios les dijo: fructifiquen, multiplíquense. En aquel momento Dios habló al hombre y a la mujer. En aquel momento Dios les dio a conocer que su voluntad, porque Él es un creador, el creador, y ellos, siendo todavía una perfecta creación sin pecado, ellos obedecieron la voluntad de Dios, y así el Señor tenía comunión con ellos, tenía una relación perfecta. Este era el diseño original de la relación que Dios estableció con el hombre. Porque Dios, siendo creador, se agrada de que su creación esté sujeta a Él. Y entonces Él tiene comunión con su creación. Pero sabemos que Dios apartó su comunión con el hombre por causa de la rebelión. Dios apartó su comunión con el hombre por causa de la rebelión del hombre. El hombre se rebeló contra lo que Dios estableció. Ellos cayeron en pecado en su corazón y quedaron lejos de la presencia de Dios. Y entonces, desde el principio, Dios se mostró como una persona que pudiera ser entendida en lo que decía, en lo que ordenaba, en la manifestación de su amor, de su justicia, de todos sus atributos. Dios, en su misericordia y paciencia, siguió manifestándose al hombre aún después de la caída. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, nunca el hombre vio a Dios. Jehová le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mire, el apóstol Juan escribió en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. En el huerto de Edén, en Génesis 3, Adán y Eva oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios, pero no vieron a Dios. Después Adán dijo: oí tu voz y tuve miedo, pero no vieron a Dios. Ciertamente a Dios nadie lo vio jamás. Él se dio a conocer a Adán y a Eva de forma audible. Después fue dándose a conocer a todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero nadie le vio hasta que llegó el tiempo en que Dios determinó mostrarse por completo en la persona de Jesucristo. El segundo versículo en que está fundamentado este sermón es Juan 10:30. Vamos allí, por favor. Juan 10:30. Dice así: yo y el Padre, está hablando Jesús nuestro Señor, yo y el Padre uno somos. Esta afirmación que hizo Jesús, aparte de hacer enojar muchísimo a los judíos, también afirmó la fe de muchos que lo oyeron, de los que de verdad querían seguirlo. Esta afirmación que hizo Jesús es parte de un discurso que dio Jesús en el templo de Jerusalén. Lo que Jesús manifestó con estas palabras, yo y el Padre uno somos, se puede leer de la siguiente manera. En otra versión, Jesús está diciendo: yo y el Padre somos una sola cosa, y vaya que lo es. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, Dios en Jesús
Se dio a conocer como una persona, pero no solo en forma audible, sino tomando la forma de un hombre. La relación de Dios con el hombre ahora es más cercana. Ahora podían escuchar su voz, ahora reían con él, lloraban con él, al grado de conocerle más de cerca. Ahora, Dios, por medio de Jesús, habló a los hombres. Dios, por medio de Jesús, habló a los hombres como de hombre a hombre, como de persona a persona, dando a conocer su voluntad, su carácter, su santidad, su entendimiento, su sensibilidad y su amor, permitiendo su propia muerte para que otros vivan. Dios expresó por medio de Jesús que Él quiso restablecer la comunión que el hombre rompió por su propio pecado. Dios, siendo espíritu, que nunca fue visto por nadie, creador eterno, a quien los cielos no pueden contener, entregó su demostración máxima y definitiva de amor y gracia sobre los hombres. Se encarnó en la persona de Jesucristo para salvar, y no solo para salvar, también para compartir su gloria con una creación caída por causa del pecado, pero redimida por Él. Ahora, voy a hacer un parteaguas aquí. Dios se da a conocer como una persona. Se da a conocer a otras personas, al hombre, al que Dios creó. Pero hay una infinita diferencia entre Dios y los hombres. Dios no fue creado, el hombre es creación de Dios. Dios no tiene principio, no tiene fin, el hombre tiene un principio y un fin. Dios se dio a conocer como una persona, pero es totalmente perfecto e infinito. El hombre es una persona, pero es imperfecto y finito. El hombre tiene fin. Todas las personas de este mundo son creaciones. Todos son hombres y mujeres creados por Dios. Solo piense un momento en esto. Tan solo el día de hoy viven muchas personas. Ayer vivieron muchas otras. Mañana vivirán muchas otras más. En el mundo, el día de hoy, hay 6,000 millones de personas aproximadamente. Eso es como multiplicar la población de Jalisco más de 1,000 veces. 6,000 millones de personas creadas por Dios viven en este mundo el día de hoy. Curiosamente, y por causa del pecado en el corazón del hombre, entre esas multitudes se han levantado hombres y mujeres que han buscado ser alabados, que han buscado ser adorados, que han querido conquistar reinos, que han aplastado países para satisfacer sus propios deseos egoístas, que han querido ponerse en el lugar de Dios. Es como el vaso de alfarero rebelándose contra el alfarero, escuchando la voz de la serpiente que le dijo a Eva: seréis como Dios. Aquí, hermano, entramos al punto de inflexión en la predicación, es decir, el eje de esta enseñanza. ¿Cuál es? Que Dios es la única persona digna de adoración. Él se dio a conocer como persona. Él estableció una relación con su creación. Él es quien restaura la relación y la comunión por medio de su propio sacrificio. Él convierte al hombre de un ser rebelde pecador a ser un hijo sumiso y amoroso que le adora, porque la sumisión gozosa a Dios es adoración a Dios. Cristo, Dios,
es la única persona digna de adoración porque Él es Dios. Ni siquiera los ángeles permiten a los hombres adorarlos, como dice Apocalipsis 19 y 20. Tampoco los santos hombres de Dios, ellos también temieron robar la gloria a Dios, no permitieron que nadie se postrara delante de ellos. Pedro le dijo a Cornelio en Hechos 10, ponte de pie, yo también soy hombre. Solo Él, solo Cristo es digno de adoración. Dice la Escritura, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué más? Porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Cristo representa perfectamente la persona de Dios. Por eso es quien recibe toda la gloria, la honra y el poder, porque Él es Dios. Cristo es la persona por la cual fueron creadas todas las cosas. Cristo es la persona para la cual fueron creadas todas las cosas. Es decir, Cristo creó todas las cosas y las creó para sí mismo. Dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra de Dios dice todas las cosas. Allí en el todas las cosas entramos usted y yo. Usted y yo somos creación de Cristo, pero no solo eso. Ahora Él nos hizo una nueva creación. Él nos dio una nueva posición ahora como adoradores. La palabra de Dios dice, todo fue creado para Él. Toda la creación fue creada para agradar al Rey de Gloria. Usted se puede imaginar hacerse una creación y luego dedicársela a sí mismo. El pensamiento humano pecaminoso podría pensar que esto es egoísmo. Hago una creación y me la dedico a mí mismo. Sin embargo, eso es con el pensamiento terrenal, el pensamiento caído. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que todo fue creado para Él, por medio de Él y para Él. Cristo creó su creación y quiere tener deleite en su creación y quiere que su creación se deleite en su creador. Mire, lo voy a decir con un ejemplo muy sencillo para intentar ilustrar esta verdad tan sublime. Vamos a poner el ejemplo de un papá y su bebé. Un papá se deleita, se complace en la sola existencia de su hijo, de su bebé. Y su hijo, su bebé, se complace en la sola existencia de su padre. Los dos se gozan mutuamente el uno al otro. Padre e hijo son dos personas gozándose mutuamente en la existencia del otro. Cristo quiere gozarse con su creación, el ser humano a quien creó, y quiere que el ser humano se deleite en Él. Pero es necesario que Cristo restablezca la comunión del hombre con su Creador.
Y así se cumple el propósito para el cual fue creado el hombre, que es adorar a Dios. Cristo creó al hombre para que el hombre se goce adorando en la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, derrama su bendición sobre aquellos en quienes es restablecida la comunión con el Señor. Mire esto, Cristo nos llama hijos. 2 Corintios 6. Nos llama amigos. Juan 15:15. Nos llama su novia. Apocalipsis 21. Todas estas son relaciones entre personas, relaciones fundadas en la comunión. El Señor ha mostrado un entendimiento, una misericordia y una gracia tan grande que quiere acercarnos a Él. Ahora, hermanos, de acuerdo con Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Dios le dio al hombre características que son semejantes a las suyas. Semejantes no es iguales, que son semejantes a las suyas: el carácter, el intelecto, la sensibilidad, la voluntad. Pero el grado de perfección de Dios es infinitamente mayor. Nada se puede comparar con Él. Estas características que Dios le dio al hombre son apenas un pequeño reflejo de la personalidad de Dios. Hasta que llegue el tiempo de la segunda venida, Dios seguirá hablándole al hombre de persona a persona por medio de Jesús para establecer una relación con Él, para volver a tener comunión con Él. El único medio es acceder, es permitir entrar a la persona y obra de Jesús a nuestra vida. Y en el caso del cristiano es permitir ser gobernado por el señorío de Cristo. El único medio entonces es permitir entrar a la persona y obra de Jesús a nuestra vida. Esto es arrepentirse del pecado contra Dios. Es dejar atrás la rebelión contra Dios. Es creer en esa persona que tomó mi lugar en una cruz para que yo pudiera vivir. Si no creemos esto, entonces Dios no restablecerá la comunión con Él, porque los que no creen están tomando a Dios como si fuera un mentiroso. Y Dios no tiene comunión con quienes lo consideran un mentiroso, con los que no creen en su mensaje, con los que no creen en el Evangelio de salvación. En cuanto a los creyentes, en el mundo, el día de hoy, el carácter del hombre está cada vez más deformado por causa del aumento del pecado. El mundo está cada vez más rebelde contra Dios, engañado por Satanás el mundo, engañado por el pecado que habita en su corazón. Por ejemplo, uno de los
grandes problemas de la sociedad humana moderna es el desmedido egoísmo. El egoísmo se define como un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. La persona egoísta se centra en sí mismo. Sus pensamientos giran en torno a sus propios intereses. Cuando una persona conversa y el tema de su conversación gira en torno de sí mismo, está dando evidencia de ser una persona egoísta. Ya de por sí, cuando vivimos bajo la esclavitud del pecado, vivimos centrados en nosotros mismos. Recuerde, el primer pecado es querer ser como Dios, queriendo ser el centro de todo. Para el egoísta, todas las cosas giran alrededor de él. Si las cosas no salen como esta persona lo espera, experimenta frustración. Si los que están a su alrededor no son consecuentes con su egoísmo, se amarga en su corazón contra la persona o personas de su alrededor. De por sí el pecado trae infelicidad, trae vacío. El egoísta experimenta el peso de su propia caída. Filipenses 2:3 en la Nueva Versión Internacional dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 24, también en la Nueva Versión Internacional, dice así: que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. La persona que vive egoístamente peca, desde luego. La consecuencia del pecado, por cuanto es alejamiento de Dios, pues es separación de Dios, experimentando progresivamente la muerte física y la muerte espiritual. Quiere decir que la separación es cada vez mayor y se experimenta realmente en el cuerpo y en el alma. Pero la Escritura enseña que Cristo hace nacer de nuevo al hombre, sepultando al viejo con sus pecados, sepultando el egoísmo, venciendo al pecado. Cristo hace vivir la vida eterna de Dios desde el momento que hace nacer de nuevo al creyente. Cristo hace dar fruto, ya no de egoísmo, sino de humildad, de despojamiento, despojándose de sí mismo. En ese fruto, Cristo tiene comunión con el creyente. El mundo trata de infiltrarse en la iglesia. El egoísmo trata de meterse otra vez en el corazón del creyente, donde alguna vez reinó. Hermanos, no estorbemos la comunión con nuestro Señor andando con egoísmo. Antes necesitamos ser examinados por Cristo, apartarnos de cualquier actitud pecaminosa. ¿Para qué? Para que el Señor no trate con nosotros, porque el Señor quitará todo estorbo en esa comunión. Si el creyente no se despoja de la tendencia pecaminosa, el Señor tratará con él para que se despoje de esa tendencia pecaminosa. La comunión de Dios es con los que le aman y guardan sus mandamientos. Juan 14:21 dice: el que me obedece y hace lo que yo mando,
demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y le mostraré cómo soy en realidad. Si el caso contigo que nos escuchas o que nos ves, si el caso contigo es que no hay una relación con Jesús, Jesús está buscándote para tener una relación contigo. Él quiere tener comunión contigo. Y después de eso te sustentará para que permanezcas con Él hasta llevarte a la gloria, gozándote por siempre, adorándole en su presencia. Pero necesitas creer lo que Él dice, no teniéndolo por mentiroso. Necesitas arrepentirte de tu pecado, si el caso es que no tienes una relación con Jesús. Hermanos, el segundo caso en el creyente es que la comunión de Cristo no tenga estorbos. Sabemos que estamos en este mundo, sabemos que seremos estorbados, pero fiel es el que está en nosotros. Confiemos lo que dice y pongámoslo por obra. Cada uno de nosotros sabe si la relación que Cristo tiene contigo ha sido ignorada, desatendida. La voluntad permanente de nuestro Señor es tener comunión con sus hijos. Se requiere apartar los ojos de todo lo que te distrae de Jesús y volver a ponerlos en Él. Podría ser que necesitamos despojarnos del egoísmo que quiere entrar otra vez en nuestra vida. Pregúntate, ¿soy fácil perdonador? ¿Perdono fácilmente? Necesito ser enseñado a dar antes que a recibir. Esa relación que Cristo tiene con nosotros es la más importante de todas las demás relaciones. De hecho, de esa relación se desprenden todas las demás. Hemos respondido a Cristo en esa relación que tiene con nosotros de la manera que Él es digno. ¿Es la relación de Jesucristo con nosotros el primer lugar? Hermano, toda relación se da a conocer por lo que sucede dentro de ella. La relación de Dios con sus hijos, de Cristo con su iglesia, es Cristo quien sustenta la relación. A Él se debe la relación, por Él la relación avanza. Si no atendemos a su voz, Él tendrá que tratar con nosotros por amor, para hacernos responder. Si dejamos de orar, Él tratará con nosotros. Si dejamos de leer la Biblia, Él tratará con nosotros. Si dejamos de tratar bien a nuestra esposa, Él tratará con nosotros. Si dejamos de perdonar, Él tratará con nosotros. Si empezamos a dejar entrar el egoísmo en nuestra vida, nuestro amoroso Señor tratará con nosotros. Como dice su palabra, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si se les deja sin disciplina, entonces son bastardos y no hijos. Así que no desmayen cuando son disciplinados por Dios.
Pero ¿por qué tendríamos que ser disciplinados todo el tiempo por desatender esta relación con el Señor? ¿Por qué tendría que estar tratando con nosotros cuando deberíamos ser usados para su gloria y nuestras vidas podrían exaltar el nombre del Señor? Cuando por el fruto de la fe en Él usa a sus hijos para servirlo, para exaltar su nombre en medio de la familia, en medio del trabajo, en medio del ministerio, delante de todas las naciones. La única respuesta en la relación que Cristo tiene con nosotros es creer en Él. Es la fe. Es la manera en que Cristo hace prosperar la relación con su creación cuando sus hijos confían en Él. Nuestro Señor sabe que el hombre en su propia carne es débil. Por eso le da a su Espíritu Santo para ayudarlo. Y además Cristo mismo es aquel trono de gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Iglesia, hermano, hermana, que el Señor se goce en la relación que Él tiene contigo, que encuentre en ti fe, que encuentre en ti obediencia, una vida de arrepentimiento, que tú te goces en aquellas superabundantes bendiciones de tu Dios, que encuentres el gozo infinito de postrarte ante Él y de entregarle y adorarlo con todo tu ser. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias y venimos ante ti a pedirte, Señor, que nos enseñes, Señor, que nos ayudes. Señor, tú ya hiciste todo, te diste a conocer en una forma entendible, Señor. Nos diste a Jesucristo, completaste tu obra, moriste por nosotros en la cruz, para que por medio de la fe, Señor, seamos salvados, y no solo salvados, sino sustentados hasta el día final y nos encontremos finalmente en tu gloria. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a que podamos responderte, Señor, en esta relación que tú quisiste tener con nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos en comunión. Enséñanos, Señor, cámbianos, transfórmanos para estar en comunión contigo, para que te agrades de nosotros, para agradarnos en ti, Señor, para adorarte. Señor, muéstranos dónde necesitamos mirar. Trabaja con nosotros, limpia, Señor, esa parte en nosotros, en tu infinito poder, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, nuestro Señor, por mostrarte, por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.